El mal aliento es una de las consultas más frecuentes que hay también en odontología. Muchas veces está relacionado con el sangrado de encías. Y la pregunta que nos hicimos cuando invitamos a este siguiente especialista es: ¿existe alguna relación entre mal aliento y el sangrado de encías? Bueno, Luis Zuleta está con nosotros para ayudarnos a desarrollar el tema. Si usted lo ha estado padeciendo o sabe de alguien que lo padece, póngale mucha atención. El doctor viene con consejos prácticos para poder prevenirlo. Luis, bienvenido, gracias. Saludos, Omar. Estas dos condiciones, doctor, ¿suelen presentarse de manera simultánea o una llevar a la otra? Sí, recordemos que el mal aliento y el sangrado son afecciones o situaciones como signo de alerta. Es como que se prenda una lucecita, una sirena en la boca, ¿verdad? Como cuando se prende la luz en el carro, que te indica que puedes seguir en movimiento, pero hay algo que está mal, ¿verdad? El sangrado de encías, por ejemplo, es el inicio o es la principal característica de una gingivitis o una enfermedad en las encías, y el mal aliento se puede desencadenar, por ejemplo, de la interacción o la unión de bacterias con sangre, nos puede dar mal aliento, o una serie de situaciones como retención de comida, las bacterias se alimentan de la comida y vamos a generar mal aliento o halitosis, ¿verdad? Vamos a ir desglosando ambos padecimientos que son bastante frecuentes en consulta, doctor. Son súper frecuentes. Creo que en algún momento todos hemos padecido de alguna situación de una inflamación, de un sangrado, y esto es muy importante verlo, Omar, porque si nosotros tenemos un sangrado, es un signo de que hay una anormalidad en la boca y que esto nos puede desencadenar en situaciones terribles en la boca. Es el principio de cosas muy malas a nivel bucal. Le entiendo entonces que por ningún motivo el sangrado en las encías va a ser considerado normal. Ese es el primer fallo, que muchas veces te sangra la encía y lo dejas pasar. Como no hay dolor, como simplemente notas un sangrado, pues lo dejas pasar, no le das la importancia que merece. Y claramente tenemos en la casa, tenemos que identificar que si tenemos un sangrado de encías, si en 15 días mejoramos la higiene, utilizamos enjuague, el hilo dental y no eliminamos ese sangrado, es momento de acudir al dentista porque ya se vienen otra serie de complicaciones. El sangrado es igual a gingivitis, que es una enfermedad en las encías, por ejemplo. Entonces, si tenemos gingivitis en la casa, tenemos que mejorar la higiene. Una vez que mejoramos la higiene con el cepillado, con la limpieza de tejidos blandos, de lengua, utilizamos el hilo dental y complementamos esa higiene y no se quita el problema, tenemos que acudir al dentista porque ya vienen una serie de condiciones como movilidad dental, separaciones, dolores. La gente empieza a ver esa encía que se ve como flácida, como que se mueve. Entonces el sangrado es un principio de todo y muchas veces también viene acompañado del mal aliento. Doctor, usted nos enviaba una animación para entender lo que es la gingivitis. Comienzo entonces ya a comprender que si algo está pasando en las encías es porque hay gingivitis y está sangrando la encía. Exacto, porque aparte de la inflamación hay enrojecimiento, hay inflamación. Nosotros nos tocamos y vemos como esa encía blanda, rosadita. Podemos ver ahí en imágenes, Omar, cómo ves una encía normal y cómo la falta de cepillado, el día a día, el corre-corre, dejamos y ves cómo se va inflamando, cómo se va poniendo roja la encía y ya empieza esa condición que va aumentando, no le damos los cuidados adecuados y la gente empieza ya con esa inflamación, con ese sangrado, ya hay inflamación, enrojecimiento, mal aliento, que es parte de la acumulación de bacterias y pues ya eso es una condición más grave que es la periodontitis, que ya vos ves los dientes más largos, hay movilidad, hay supuración, puede haber pus. Entonces la gingivitis y el sangrado como tal es ese primer estado de la enfermedad en las encías que muchas veces lo dejamos pasar por alto y años después el paciente llega y te dice: doctor, ¿pero por qué a mí? Porque yo estoy sufriendo de esto, porque tengo mal aliento, porque se me están moviendo las piezas, por eso se me ven las piezas más largas, ¿qué está pasando conmigo, verdad? Y claramente en el video podemos notar cómo ese enrojecimiento es permanente. Aquí es muy difícil notar, Omar, a veces de la encía rosada que tenemos normalmente a una encía enrojecida. Ese es el problema. Por eso es que el sangrado se vuelve tan importante y lo tenemos que diagnosticar adecuadamente y darle un valor importante porque la diferencia de rosado a rojo es muy fino, ¿verdad? Es más complicado detectar. Por eso es tan importante el sangrado. Habla usted, doctor, de una de las causas, la falta de higiene dental. Pero también temas como la ansiedad, como el estrés en una persona podrían incidir incluso en su encía. Claro, hay cambios hormonales importantes que pueden incidir en la inflamación y en la acumulación bacteriana. También el corre-corre del día a día. A veces andamos, Omar, en tantas cosas que se nos olvida la higiene. Por ejemplo, almorzás y te comes un sorbete una hora después.
y te comiste el sorbeto a la 1 de la tarde y te volviste a lavar los dientes hasta las 9 de la noche cuando llegas a tu casa. Entonces pasan 8 horas de estadio en donde hay un ayuno prolongado, por decirlo así. Entonces esa falta de alimentación, hay descomposición por ejemplo, ese sorbeto, entonces las bacterias se nutren de ese sorbeto, empiezan a generar ácidos en la boca, empieza a haber malestar, inflamación, sangrado. También es muy frecuente, Omar, aparte de lo que es la ansiedad y el estrés, muchas veces se da, por ejemplo, la genética, la herencia. Entonces esto es muy importante en la casa cuando tenemos problemas de encías, problemas empezar a indagar un poquitito y preguntar a tu mamá, a tu papá, o ver si ellos tienen alguna pérdida de piezas dentales, si tienen problemas, porque muchas veces el periodonto el huesito y la encía está predispuesto a este tipo de enfermedades por genética. Entonces, si tenemos antecedentes en familia de problemas de encías, mira que es que en la casa padecen, la gente le dice piorrea o padecemos de esta enfermedad de gingivitis, vieras que mi mamá siempre ha sangrado las encías, tenemos que ponerle cuidado especial y reforzar un poco los hábitos de higiene para poder diagnosticar de dónde está viniendo este problema de encías. Por ejemplo, el sangrado de encías, Omar, también nos puede afectar la estética dental. Es muy feo que vos sonrías con esas encías enrojecidas, inflamadas, redondas. Si estás inflamado, las calzas pueden quedarte desajustadas, hay un mayor riesgo. Si te vas a poner unas carillas en el sector anterior, pues que se puedan caer por filtración de contaminación de la placa bacteriana. Entonces, la gingivitis es un problema funcional, pero también se puede volver un problema estético si no es atendido. Y ni qué hablar del mal aliento, ¿verdad? También. Doctor, si una persona tiene gingivitis, pero además ya está demostrando el mal aliento, ¿significa que ya el padecimiento está más avanzado? Claro, puede ser, el mal aliento se puede dar desde la etapa inicial, desde la gingivitis, pero si ya tenemos una pérdida de hueso, si notamos que tenemos una sensación de sabor, también vos en la casa puedes diagnosticar si vos tenés mal aliento. En la casa se pueden hacer preguntas fáciles como noto algún dolor desagradable en la boca, ahora con este tema de las mascarillas también y la pandemia, pues me puedo dar cuenta si tengo cierto malestar, si tengo la lengua blanca, si tengo mucha resequedad o disminución de saliva, son signos claros de que puedo estar experimentando mal aliento. Y claramente va una cosa de la mano y puede estar un estado avanzado de la enfermedad. También es importante, por ejemplo, todo el ejemplo de una paciente que llegó a la clínica o a la consulta con mal aliento y aparte el problema en las encías que tenía, ella tenía un piercing en la lengua. Ese piercing, cuando ella hablaba y golpeaba y jugaba y se reía, estaba fracturando constantemente la pieza dental a tal punto que hizo una infección en la raíz de las piezas dentales y por más de que ella se higienizara y limpiaba, llegó con el esposo y el esposo decía, doctor, es que tenemos un problema de mal aliento. Parece mentira, esto se vuelve un problema serio a nivel personal, de autoestima, de pareja. Entonces el problema de encías puede volverse un problema tal que ya te puede afectar tu día a día, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Eliminar el piercing, darnos cuenta de diagnosticar la enfermedad para poder quitar el mal aliento y para poder quitar la enfermedad de las encías. Temas como, por ejemplo, padecimientos digestivos, doctor, o respiratorios, ¿podrían agravar el mal aliento? El mal aliento es multifactorial, se puede o se debe a varios motivos, ¿verdad? Uno de esos, y es muy importante, es la boca. Después hay padecimientos, como vos decís, pero en menor escala. La gente creería que cuando tiene mal aliento es producto del estómago, del tracto digestivo, pero no, imagínate que se habla en números para que lo tengamos claro, entre 60 y el 70% es producto de la boca y un 3% es a nivel digestivo, entonces es muy poco. Sí se puede dar, pero la causa es muy poco. Y en el tracto respiratorio, pues sí, por ejemplo, una amigdalitis, a veces tenemos unas criptas que se acumulan como unas pelotitas blancas o al estripar las mismas amígdalas y puede salir algún tipo de mal olor y eso pues nos va a generar sensación incómoda y nos va a generar mal aliento, ¿verdad? Entonces sí se puede dar por tracto superior, respiratorio y también por digestivo y a nivel sistemático, ¿verdad? Muy bien, 9:31 de la mañana hablamos con el especialista Luis Uled acerca de los padecimientos, dos padecimientos muy frecuentes en consulta odontológica, el mal aliento y el sangrado de encías. ¿Cómo se previene? Nuevamente, gracias por su compañía. Luis Uled viene a hablarnos acerca del sangrado de encías y del mal aliento y cómo tratarlos. Con esa pregunta nos fuimos a la pausa. Doctor, usted nos explica, ¿cuál es el tratamiento primero cuando estamos hablando de sangrado? Bueno,
El indicador inicial del sangrado es la mejora en la casa de la higiene, identificar, entonces tenemos que mejorar el cepillo. Muchas veces el cepillo parece esa escoba de barrer en la casa, Omar, que ya están las cerdas, ¿verdad?, totalmente abiertas, entonces ese cepillo no tiene ninguna función, entonces el cepillo en promedio de 2 a 3 meses necesitamos ese cambio importante, complementar la higiene, a veces olvidamos tejidos blandos, entonces tenemos que complementar la higiene. El cepillo es el 60% nada más de la higiene como tal. ¿Qué significa? Que ocupamos limpiar la lengua, higienizar la lengua, higienizar los tejidos blandos alrededor de los dientes, que acumulamos muchas bacterias. El hilo dental es fundamental para desgranar esa comida. Cuando se acumula la comida, eso es como la comida podrida. Vos tenés una pechuga de pollo, ¿verdad? La botás los huesos y 2 días después huele terrible. Entonces la comida se descompone en la boca y la gente tiene que entender eso. El hilo cumple una función primordial ahí y es lo que más nos cuesta y nos da más pereza porque muchas veces no entendemos la importancia del hilo dental. Hay partes donde el cepillo dental no va a llegarte, ¿verdad? Entonces ahí es donde el hilo entra en función. El enjuague nos llega a cerrar esa terapia de higiene, siendo un enjuague antimicrobiano, dependiendo de la afección o el problema que tengamos, también ocupamos un enjuague medicado. Muchas veces vamos al supermercado, pero hay enjuagues medicados dependiendo de la lesión y la enfermedad, sea gingivitis, sea periodontitis, que lo podemos complementar muy bien. Entonces la gente se tiene que asesorar con el odontólogo para llevar una buena terapia, ¿verdad? Eso es muy importante. Y después hay complementos importantes de la higiene porque, por ejemplo, si vos no diagnosticas muy bien, tenés que ir a la raíz del problema, si ya es algo más serio que un sangrado, y eso solamente el doctor o el odontólogo te lo va a dar, ¿verdad? Entonces, para el sangrado, terapia de higiene en la casa. ¿Qué pasa cuando el sangrado no se detiene a pesar de estos pasos que usted nos está diciendo? Es cuando empezamos a ver ya las piezas más largas que decimos, qué raro, se me ve el diente más largo, tengo expuesta la raíz, se me están moviendo los dientes, yo no los tenía separados y ahora los tengo separados, la encía la tengo flácida, entonces ya ahí las bacterias están entrando debajo de la encía, en la unión donde termina la pieza e inicia la encía, en esa parte ya las bacterias, para que la gente me entienda, si esto es una pieza dental y esta es la encía, las bacterias se empiezan a introducir debajo, entonces por más higiene que vos tengas, porque a veces creemos que con que sea una guerra contra las encías vamos a solucionar y no es así. Al estar debajo de las encías no puedes llegar con la higiene, con el cepillado y con el hilo. Ahí es donde ocupamos hacer raspados y alisados radiculares, otro tipo de tratamientos odontológicos en clínica dental para eliminar esas bacterias, porque si no, las bacterias, para que la gente me entienda, se van comiendo el hueso. Entonces el soporte del diente también se va perdiendo. Entonces, por ejemplo, llegan las bacterias, no las limpiamos, pasan 2, 3 años y ya ves que la pieza se empieza a mover. 5 años y ya el movimiento es mayor, a un punto donde la gente dice, se me están cayendo los dientes sin ningún problema. Y era lo que veíamos en el video, se puede dar y es un problema serio. Con el tema del mal aliento, doctor, muchas personas tienden a mascar chicle o a utilizar algún tipo de confitura dulce y mentolada para mejorarlo, pero esto más bien podría agravar la situación. El problema es que lo enmascara, porque creemos que hay gente que ya tiene un vicio de estar comiendo chicles y confites y ya se está demostrando científicamente que el efecto del mismo enjuague, de la menta del enjuague o del chicle nos va a durar 15 minutos en boca. Después de 15 días, 2 horas después, da igual por sabor o por olor el enjuague, el uso del enjuague o no el uso del enjuague. Entonces el chicle y algunas bebidas son enmascaradoras del problema. Entonces aquí es una primicia muy básica y muy importante. Para poder diagnosticar y tratar, para poder tratar el mal aliento tenemos que diagnosticar primero el mal y saber si es por tracto superior, si es por una amigdalitis, si es por la boca, si es a nivel sistemático, por ejemplo, y tenemos algún problema de riñón o hígado que nos está produciendo algún problema de mal aliento. Entonces, una vez diagnosticado el problema, ya le podemos dar tratamiento, pero muchas veces nos volvemos como medio empíricos, ¿verdad? Entonces vamos solucionando con el chicle, con el enjuague, preguntamos y nos volvemos doctores y no sabemos hacia dónde va, nos perdemos y el caso se complica cada vez más. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Omar. Luis Zulet, número de teléfono para que usted consulte con el especialista 2551-3414 y también 8844-6603. 8844-6603.